Señor, sino preparen el camino del Señor. Marcos capítulo 1 del 1 al 8. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero en alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa, encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Así que esta predicación es la secuencia, la continuación de la prédica de la vez pasada y también de la vez pasada. La de la semana pasada es: ¿será que entendemos las señales de los tiempos que Dios nos da? Y la anterior fue: os doy potestad ya serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Va haciendo un río, la prédica es una continuación. Dios nos ayuda para que nosotros tengamos la mente clara, lúcida, para que comprendamos por dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. De lo contrario, estaríamos perdidos. Pero esto es un camino que nosotros estamos siguiendo. Así que la predicación de este año ha sido fe y confianza en el servicio a Dios. Primero, emulado por Jesucristo, que Dios dio fe de Él y que manifestó que Él es mi enviado, a quien ustedes deben oír. Y luego Él hizo a los discípulos, que también, teniendo fe y confianza en lo que Dios hizo a través de Cristo, nos envía para que nosotros también sirvamos al Dios viviente. Entonces estamos imitando a Cristo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, digamos, cuando estamos hablando de las señales, terminamos hablando de la final trompeta. Sí, quedamos hablando que a la final trompeta, y estudiamos hasta el último día. Hice un en vivo un poquito tarde porque tenía que llevar el carro al taller a primera hora, entonces no pude hacer el en vivo porque estaba preparándolo para el viaje. Estaba preparando el viaje, así como estamos preparando el camino, preparando la venida del Señor, tenemos que prepararnos para la final trompeta. Entonces terminamos predicando la semana pasada acerca de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que si nosotros estamos vivos, seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. La cuestión es si nosotros estamos preparados para la segunda venida del Señor. ¿Sí? Porque Juan estaba diciendo, preparen el camino del Señor. Es decir, en el Antiguo Testamento se anunciaba la primera manifestación del Hijo de Dios, y el encargado de preparar la manifestación que venía delante de su faz era uno que venía anunciando el arrepentimiento para el perdón de los pecados, porque vendría de Dios la salvación. Entonces ellos tendrían que confesar que son pecadores para que el que viene tras de él pudiera salvar a aquellos que confiesen que son pecadores. Por eso era muy importante, antes de la manifestación de Jesucristo, que alguien lo anunciara, y lo anunciara de acuerdo a las Escrituras. Por eso dice, como decía el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos la revelación de quién es Él que murió en la cruz, imagínate que nosotros no supiéramos que el que derramó la sangre en la cruz era un inocente, y que dijo que era el Hijo de Dios, y que lo mataron porque dijo que era el Hijo de Dios, pero que lo anunciaba el Antiguo Testamento, y que Juan el Bautista está diciendo: yo los bautizo con agua para el perdón de los pecados, para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí les va a bautizar con Espíritu Santo. Es tan importante entender el bautismo con el Espíritu Santo, que es la promesa que Dios nos dio para los que creemos en Él. Pero nosotros no podemos, digamos, que entender las señales que Jesucristo hizo cuando tuvo los tiempos de su carne, ni tampoco comprenderíamos las señales que va a haber antes de su segunda venida. Cuando se manifestó por primera vez, ya Isaías decía que iba a haber un hombre que escuchaba la voz en el desierto que clamaba: preparen el camino del Señor. Entonces, lo que el Espíritu Santo le decía a Juan, el que bautizaba, que era un levita: prepara el camino del Señor, enderece sus sendas.
Entonces, ¿acaso él decía, preparen el camino del Señor, enderecen su senda? ¿Juan decía eso? No, él decía, arrepiéntanse, está diciendo. Y Juan decía, yo a la verdad os bautizo con agua, él bautizará con Espíritu Santo. Viene tras mí a quien yo no soy, el que es más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Sí? Él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Versículo 4, Juan bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Él no predicaba, enderecen el camino del Señor, preparen su senda. No. Él escuchaba, él sabía, tengo que preparar la senda del Señor que se va a manifestar después de mi predicación. Entonces la gente tiene que estar preparada, arrepentida, reconociendo que son pecadores, para que los pecadores puedan ser salvos por aquel que va a imitar, que va a emular ese nombre, que es Yeshua. Yeshua quiere decir salvación de Dios. Pero ¿cómo iba a conocer nosotros salvación de Dios? ¿Cómo íbamos nosotros a creer en el derramamiento de la cruz, de la sangre en la cruz de Calvario, si antes no lo dijera? Entonces dijimos la semana pasada que había las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Como ya vamos a hablar de pronto más adelante, poco a poco, poco a poco, fiesta y fiesta. Por eso les dije, lean capítulo 23 de Levítico para que entiendan las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Como estamos próximos a las fiestas del otoño, quiere decir en el otoño se recoge la cosecha. En la primavera está la florescencia y se está fertilizando y todo el campo está produciendo, están cayendo lluvia, pero llega un momento en que ya lo que se fue y lo que se cosechó. Entonces, digamos que lo último que Dios hizo fue enviar, como las fiestas de la primavera, es el Espíritu Santo de la promesa. Con ese terminaron las fiestas de Pentecostés, que es las fiestas del fruto, que la semilla ya tiene ahorita fruto. Es decir, esa semilla va a germinar, no como las semillas que hoy en día compra uno y va a sembrarla y no sale nada, porque son estériles, porque fueron ya modificadas, y por eso la gente tiene que comprar semillas, porque ya no tienen vida natural en ellas. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos que ver que hay un enemigo que destruye la semilla, nos destruye a nosotros como simiente que podría ser fertilizada, fecundada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, pero esa obra la tenía que hacer Jesucristo. Dijo, el sembrador se va a sembrar y parte cayó en tierra, porque Jesucristo está fecundándonos a nosotros, nuestro espíritu, para que podamos entrar en la vida eterna. Recibiendo la palabra y recibiendo el Espíritu Santo, ya hay vida en nosotros, y al haber vida, pues estamos esperando los próximos acontecimientos, y el próximo acontecimiento que nosotros debemos esperar es la final trompeta, cuando se toque la trompeta, y si no estamos muertos y viene el Señor, nosotros seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos, ¿sí? Y si nosotros ya no morimos, sino que dormimos, estaremos en el paraíso esperando que nosotros seamos levantados con los que todos durante estos 2000 años ha sido la siembra o la cosecha. Entonces la cosecha va a ser, los campos están ciegos. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajar ahora para preparar la segunda venida del Señor. No la primera. Tomemos esta cita bíblica para que nosotros verdaderamente entendamos que Dios quiere que nosotros le conociéramos, y la única forma de conocerle es a través de su Hijo. Cuando todo lo que Jesús hizo, por eso dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso comienza así. Este testimonio de Marcos, que era un siervo de Pedro, comienza su evangelio diciendo evangelio, o sea, buenas noticias. Alégrense, tengan ustedes alegría con unas noticias que le voy a dar. Este es el principio. ¿Cómo comenzó? Cuando el Hijo de Dios, que dijo el Evangelio de Cristo, Jesús el Cristo, Jesucristo, o sea, salvación ungida, un Salvador ungido como Rey, como enviado, que también es el Hijo de Dios. Y comienza a hablar todo el libro acerca de esto. Preparen la senda. Ahora, Él dijo eso y Jesucristo se manifestó. Es decir, todo lo que de Él se decía en el Antiguo Testamento se cumplió en los tiempos de la carne de Cristo. Ahora bien, yo les pregunto, o hágale una pregunta al que está a su lado, ¿de qué habla el Nuevo Testamento? Si el Antiguo Testamento habla de la primera venida y se cumplió la primera venida, entonces ¿de qué habla el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto? De la segunda. Jesucristo ya no vino a hablar sino a cumplir lo que de Él se decía, que son las fiestas de la primavera.
pero él está hablando de las próximas fiestas que se cumplirán cuando se recoja la cosecha. Así que siempre está diciendo cuando el Hijo del Hombre vuelva en su gloria, cuando el Hijo del Hombre vuelva, cuando el Hijo del Hombre vuelva. Entonces, si ellos tenían que estar preparados para la primera venida, ¿no será que nosotros debemos estar preparados para la segunda venida? Porque los que esperaban la primera venida no lo recibieron. Es más, teniendo la escritura, teniendo la guía, teniendo los profetas y manifestándose él con las señales que hizo, y no creyeron en él. Muy pocos creyeron en él. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues precisamente Génesis capítulo 1, cuando Dios creó la creación, y termina el Génesis capítulo 1, después que creó al hombre, versículo 31, cuando terminó el sexto día, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fue bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios preparó todo. O sea, Dios no es que todo esto resultó aquí en un Big Bang, y de pronto del Big Bang resultaron los renacuajos, y los renacuajos resultó al hombre diciendo que hay Dios, como si hubiera sido toda una casualidad. No, Dios creó todas las cosas y las creó perfectamente para que toda la creación en sí nos enseñara que hay un Dios, que es el creador, y que después de haber creado todas las cosas, escuche bien, que dijo que era bueno en gran manera, para que le conociéramos a él, para que entendiéramos que en el ADN, por decirlo de alguna manera, como creador, está sembrado en cada cosa. Porque nosotros no podemos ignorar que la creación nos está hablando algo de la divinidad. Por eso dice que todas las cosas fueron hechas por él y para él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Porque como él creó la vida, todo lo que está creado, algo nos debe hablar acerca de la existencia de Dios. Por eso el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, un día emite palabra otro día, y otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, pero sí hay en la tierra, sí está la expresión de Dios en la creación, porque él quiere que le conozcamos. Y aparte de eso, cuando comenzó el capítulo 2 de Génesis, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, versículo 1, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Vea, ponme cuidado. Dice: bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que él reposó, o que él está en la creación. ¿Me comprenden? Que él está ahí, santificó el día séptimo. Ahora, durante 6 días creó, pero el séptimo no creó, sino que reposó en toda la obra. ¿Me comprenden ahora lo que quiero decir con esto? Es un lenguaje, reposó en toda la obra, así que en toda la obra está. ¿Sí? Reposó, o sea, está, se puede ver en el séptimo día. Ahora, nosotros tenemos, yo les dije, no tienen que comprarlo, pero les dije que hay un calendario, que es el calendario caraíta, y hay otro calendario que está hablando que nosotros ya estaríamos en el año 5994. Estamos esperando que el año, digámoslo así, 6000 se termina en el año 30, ¿sí? Más o menos se completarían 6000 años. Ustedes saben muy bien que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un solo día, ¿sí? Espérate que está... para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, en el séptimo día, escuchen bien, en el séptimo día reposó de toda la obra. Pero fíjate que esto no está en los 10 mandamientos. El séptimo día santificado no está, aunque ellos en los mandamientos dice que guarde el sábado, ¿cierto? En los 10 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes ninguno, guardarás el sábado, sí, guardarás el día de reposo. Ellos tienen esa obligación para estudiar, pero esto está aquí para toda la humanidad. Es decir, toda la humanidad no tiene excusas de saber que la presencia de Dios, que Dios hizo esto, y que en toda la obra está escrito su ADN, que él reposó. Cuando Jesucristo se manifestó, hizo muchas obras en el séptimo día, porque él estaba siendo el Hijo de Dios, estaba haciendo la obra. Dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero ¿por qué está usted haciendo eso precisamente el sábado? Porque yo soy el Señor del sábado.
¿Sí? Porque Dios estaba haciendo presencia en Cristo el día sábado, sanando y haciendo cosas buenas. Porque Dios está vivo, Dios es viviente. Él reposó. O sea, el séptimo día no fue hecho por causa del hombre, sino para el Hijo del Hombre, para que Él fuera manifestado el séptimo día. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 6,000 años, en esos 6,000 años, a los 4,000 años, después que, bueno, primero se manifestó en Génesis y en Noé, y hubo el primer juicio de Noé, ¿cierto? Que Noé supo que iba a haber un juicio porque toda la carne había desviado su propósito. Hubo el primer juicio. Luego, después de eso, vinieron otros 2,000 años y luego recibieron la ley, y luego 2,000 años de la ley, son 4,000 años, y luego vino Jesucristo y otros 2,000 años. O sea que son 4,000 años antes de la venida de Cristo y 2,000 años de una era de la gracia, de la cosecha, de la siembra y finalmente de llegar Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad? Que le conozcamos. Miren lo que dice Oseas capítulo 6. Oseas, ¿ustedes saben qué es lo que dice Oseas capítulo 6? ¿Qué es lo que dice? Oseas 6. 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea que Dios tanto, no es que necesite tanto que le hagamos sacrificios, sino que lo que Dios quiere es que lo conozcamos. ¿Sí? ¿Y qué pasó en Génesis? Que en Génesis no lo querían conocer, no lo conocieron, y entonces toda carne pervirtió su camino que Dios tenía preparado para que nosotros le conociéramos a Él. Por eso los que tenían espíritu y los que no tienen espíritu, al mezclarse, se estaba dañando el camino, estorbando, o estaban pecando porque estaban teniendo los hijos de Dios con los hijos de los hombres y les estaban haciendo, digámoslo así, descendencia sin espíritu para el cual viniera Cristo. Estaban los que no tienen espíritu, que fueron creados en el sexto día, y están los lo de Génesis capítulo 2, cuando Dios sopló en su nariz hálito de vida y fue el hombre un ser viviente. Uno de toda la multitud de Génesis capítulo 6, donde dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, de todo cuando se multiplicó y se llenó la tierra, solamente Dios sacó uno y lo puso en el huerto del Edén, y en él puso aliento de vida. Él fue un hombre un ser viviente. Y Él es el camino para manifestar la presencia de Dios en la tierra. El que va a traer la presencia visual de Dios en la tierra es uno que va a ser hecho a la imagen y semejanza de Jesucristo. Es Adán. El primer Adán fue hombre viviente. Lea nuevamente, vuelvo y digo, ahí terminamos la semana pasada. Fue el primer Adán, alma viviente. El posterior Adán, espíritu vivificante. El primero es de la tierra, es terrenal. El segundo viene del cielo, es celestial. Tal venimos como los terrenales, traeremos también el celestial. Lo que Dios quiere es que algún día el hombre llegue a ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero en este primer juicio, como los hombres se pervirtieron, no solamente por el pecado del que robaban o mataban o lo que fuera, sino porque ya no iban a ser camino por donde vendría el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para que nosotros conociéramos a Dios. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que lo conozcamos. Acuérdese que los sacrificios que hizo Caín y Abel no eran el sacrificio, sino que lo conociéramos. Abel, como conoció a Dios, agradó ese holocausto. Caín no lo entendía, no lo conocía, entonces desagradó. Pero él sí lo conocía. Otro que lo conocía era Noé. Mire Hebreos capítulo 11, para resumir, aquí está el resumen de Noé, de lo que pasó con Noé. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué dice? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El primer juicio que hubo sobre la carne, va a haber un juicio que va a haber sobre el espíritu, ¿sí? Pero esto es solamente una parábola de la verdad que vendrá por no querer tener salvación, por no recibir salvación. Así que Dios quería que lo conocieran, pero en ese mundo antiguo,
como no conocían el plan de Dios, que el hombre llegara a ser hecho a la imagen y semejanza, toda carne pervirtió su camino, pero Noé guardó perfectamente en él las generaciones de los que tenían descendencia espiritual. Y por medio de esa descendencia espiritual, que Noé y su esposa eran personas espirituales y sus hijos eran espirituales, que tenían espíritu, que no se unieron con las otras mujeres y con las otras personas que no conocían a Dios, que son los hijos de los hombres que nacieron que fueron creados en el sexto día y que se multiplicaron sobre la tierra, ellos también debían conocer que Dios es creador, aunque no tenían todavía el espíritu, porque ahí lo está diciendo Génesis, pero creerían en Dios. Sin embargo, los seres espirituales podían alabar y podían conectar con Dios, digámoslo así, de una forma espiritual, ver cara a cara. Ahora, eso se llaman como los que no alcanzaron ese nivel de ser seres espirituales, murieron en el desierto, y por eso cuando Noé supo que iba a venir un juicio sobre los que tenían solamente carne y que pervirtieron su camino, el camino para el Hijo del Hombre, entonces murieron en el agua. Pero Noé entendió, y 150 años después comenzó a construir el arca, preparó con tiempo. ¿Y quién se salvó? Él y su familia. Por eso ese juicio sobre toda la carne es solamente un anuncio del juicio que vendrá mucho tiempo después. Y nosotros tenemos que estar preparados, que así como se salvó su familia, Dios también permitió que Jesucristo levantara la iglesia, que es como casa de Dios, ¿sí? Porque Jesús dijo: destruyan este templo y yo levanto una en 3 días, y en ese templo podemos entrar nosotros, que es su nombre, a través del bautismo. La muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, el derramamiento de la sangre de Jesucristo estaba ya desde antes preparado por Dios. Porque para Dios no es casualidad. Ay, el hombre pecó, ¿ahora qué hacemos? No, mira, a ver, ¿quién va? ¿Usted? ¿Quién va? Usted no. Él ya preparó de antemano, porque ya sabía qué era este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice ahí? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Es que Dios ya tenía preparado todo. Dios se prepara. Lo que Él quiere es, como ya Dios sabe lo que va a pasar, Él lo único que quiere es que nosotros lo conozcamos, entendamos su plan, participemos de su plan y nos preparemos también para el día de la gran salvación. Solamente que es que el hombre no quiere conocer a Dios, sino quiere hacer una imagen de Dios como él quiere. Cuando se imagina un Dios que solamente es amor, pero que no tiene juicio, que Dios nunca va a hacer juicio, entonces no se prepara. Pero yo le haría una pregunta: si viene el calendario fiscal y usted no paga los impuestos, ¿qué le pasa? Lo multan, quiera que no. Si llega el calendario escolar y usted no matricula a sus hijos, pues no le dan cupo. Si de pronto quiere pasar a la universidad y no se preparó bien para estudiar, ingresar a la universidad, ir y sacar el cupo, si no se prepara, no pasa. Tiene que prepararse. Entonces, cuando uno dice preparen el camino del Señor, a veces uno no entiende, sino con la mente judía: preparen, ¿qué vamos a preparar? ¿Qué van a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a preparar? ¿Dulce o salado? No. Preparar tiene muchas cosas y mucho significado. Cuando dice prepare el camino del Señor, eso es lo que vamos a estudiar, y es lo que yo quisiera que comprendiéramos como iglesia, cómo debemos prepararnos para la segunda venida. Porque los que debían recibirlo en la primera no lo recibieron, y los que estamos esperando la segunda van a ser engañados. Entonces, en ese engaño es por falta de preparación, por falta del conocimiento de Dios, porque se convirtió la fe en religión o en tradición, porque ha venido siendo contaminada. Yo les dije, lean segunda de Pedro, capítulo 2, y cómo está diciendo. Dice: pero hubo también falsos profetas, versículo 1, entre el pueblo, como los habrá también entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que está en peligro. Usted lea, es que es muy largo para leerlo, no es sino que usted lo lea y comprende que estamos viviendo una época de muchos falsos profetas, y así como se burlarían de Noé cuando estaba construyendo el arca para que salvara a su familia, porque no llovía, había un sitio donde no llovía, y sin embargo los animalitos de dos en dos sí entraron y condenó al mundo antiguo, porque no creyeron. Es que solamente de construir un arca, decir, pero ¿qué es lo que pasa? Y la gente debería ir a aprender de Noé. ¿Y por qué está haciendo? ¿Y qué está a hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo así? Y se prepararían, hubieran entrado. Pero claro, los cogió el diluvio porque no sabían lo que iban a hacer. Ahora, Jesucristo, Dios planeó la salvación del hombre, así como planeó la salvación de Noé cuando le dijo, le anunció de antemano, voy a hacer esto, voy a destruir toda carne en la que hay aliento de vida. Dios le anunció. ¿Acaso Jesucristo no anunció el segundo juicio que viene? En Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, el versículo 39. ¿Sí? Perdón, 39 no. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ah, ya estaba preparado. Claro, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare, vendré otra vez a ustedes y os tomaré, para que donde yo estoy vosotros también estéis conmigo. Él está preparando. ¿Por qué no nos preparamos nosotros? Es lo que digo yo. Para no ser engañados, para no ser confundidos. Si tenemos potestad de ya serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada nos dañará. Y nosotros también sabemos que no solamente nuestra lucha es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, que no quiere que nosotros entremos en la gloria de Cristo. Porque si mataron al líder, al Cristo, al rey, pues van a querer matar a todos los que le sigan y le sirvan. Nosotros estamos constantemente en peligro. Por eso la oración que ustedes hacen por nosotros es que si eliminan a un santo que va a llevar la predicación, pues gana las tinieblas. Por eso le digo, oren por mí. Yo oro por mí, por mi vieja, pero si los que anhelan la palabra y hacer eso no lo anhelan, pues que el Señor envíe ángeles para que nos acompañen, para que podamos recibir la palabra y tener vida espiritual. Pues eso es de preparar con oración, de preparar, comprar las cosas. Compramos este micrófono, y cuando uno dice prepare, mire, antes de eso estaba la parábola de las vírgenes, ¿sí o no? Y les escribió en el WhatsApp. ¿Por qué las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas? La diferencia entre las sensatas y las insensatas, ¿qué es? ¿Quiénes son las sensatas? ¿Qué quiere decir que fueron sensatas? ¿Por qué dicen que prepararon? Llevaban más. Las insensatas, ay no, eso de pronto no demora, y llevaban solamente lo que alumbraba ahí. Les cogió el sueño cuando vino el Señor. Entonces las sensatas no fueron tan tontas y no le dieron su aceite a las perezosas. Una persona sensata, no, mijita, yo no voy a perder el mío. Me voy a perder yo con usted. No, señor, si usted no tuvo y no recuperó, pues vaya y busque. Mientras fue a buscar, entonces se perdieron, no entraron a las bodas. Y el Señor las desconoció porque no estaban preparadas. Ayer cuando fuimos a comprar este micrófono, para el Señor, a mí nunca es de sobra nada. Yo siempre trato de ir adelante, preveyendo que se va la luz, que se va, entonces cárguele esto. Voy un poquito más allá. Que si de pronto el micrófono se apagó, entonces tenemos el otro. Entonces hay uno que es de un solo micrófono y hay otro que es de dos micrófonos. No, el de dos micrófonos. ¿Pero por qué? Pues eso solamente va a aplicar. No, porque si se apaga uno, yo tengo que tener listo el otro. Porque no puedo jalar. Yo siempre estoy como un poquito más allá. No me apereza ni me remuerde. No estoy gastando más. Sino que para el Señor es muy importante que yo esté prevenido por si algo pasa. Si viajo, mira, ustedes no me lo van a creer. Fui con mi esposa a arreglar el carro, algunas cosas, fui a preparar el viernes. Cuando me entregaron el carro quedó con una falla. Si yo me hubiera ido con esa falla, si esa falla produce de viaje, nos hubiéramos quedado sin frenos, según me dijo el mecánico. Pero Dios en su misericordia,
porque dijo, no, vaya y vuelva, que el carro está bueno, lo ajustamos. Yo seguía insistiendo, no, pero es que el ruido, pero tal. Y el hombre, pues que es un técnico muy bueno, preparado, entonces levantó y llegó a una manguera y dijo, ¿sí ve ese huequito que tiene esa manguera? Por eso es que le está fallando el carro. Fui a tratar de conseguir la tal manguera y no la encontraba, no la encontraba tal cual. Fui, busqué y no la encontraba, pero yo tengo que ir, no puedo dejar de ir, porque si no consigo eso no puedo llevar todos los equipos. Y ya ahora iba a ser sábado mediodía, si no lo encuentro, bueno, me tocará esperar la semana entrante, encargar el repuesto, se me complica todo. Entonces fui, conseguí cualquiera y luego fui a buscar otra parte hasta que por fin di con una manguera parecida. Pero el Señor me dijo, si usted no le pone una manguera que sea de ese tipo de manguera, se queda sin frenos. Yo, ¿verdad? Yo pensé que solamente iba a tener la falla. No, se puede quedar sin frenos y todo esto aquí es montaña. Pero porque si a mí me da pereza, no, eso no pasa nada, dejemos así, bueno, cuando venga, si yo no voy un poquito más allá de los riesgos que puedo correr, que voy con mi esposa, que voy a predicar, que el diablo está aprovechando cualquier cosa para quitarme la vida. No solamente que sea un falso profeta, sino que soy profeta que anuncia la verdad y que si yo no estoy despierto, el enemigo puede ganar ventaja. Y no es que, murió porque había cometido pecado. No, porque estamos en guerra. Y tengo que estar preparado para la batalla. Yo estoy preparado en oración. Señor, envía ángeles, dame discernimiento. Que yo pueda entender dónde está la trampa, dónde está el maligno, dónde están las acechanzas para quitarme, para destruirme, para robarme, para destruir a la iglesia. Si yo solamente predico y no hago nada más, pero no estoy pendiente de mi propia vida, o la vida de mi esposa, la vida de mis hijas, pues siempre estoy diciendo, hagan esto, traten de hacer esto, miren más allá, no se queden con lo que ven por encima, no les dé pereza hacer un poquito, no les dé pereza estudiar, no les dé pereza trasnochar, prepárense. ¿Por qué? Porque estas vírgenes insensatas les dio pereza. Y los perezosos cuando, sí, entonces vamos a comprar la manguera. ¿A dónde está cerrado? ¿A dónde si estoy por allá en el cañón de Chicamocha? ¿A dónde si el carro ya está por ahí en un abismo? Porque no preveí. Entonces hay que prever. Eso también tiene que ver con prepararse. Ahora voy a decir unos sinónimos de preparación para que nosotros comprendamos. Porque estas vírgenes no lo entendieron. Sin embargo, luego dijo en el versículo 14, volvió a dar otro ejemplo. Porque en el capítulo 24, escuche bien, el capítulo 24, en el versículo 36, dice así. Porque le preguntaron que cómo será su segunda venida, ¿se acuerdan? Estamos viendo que la final trompeta. Mateo 24 le preguntó, él dijo que ese templo iba a ser destruido y que iba a haber una cantidad de cosas que hay que leer porque son señales antes de su venida, pero esta es muy importante para nosotros. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso estoy hablando de Noé, porque Jesús habló de Noé, que así tal cual va a ser la venida del Hijo del Hombre, que desde el principio Dios quería que lo conociéramos. Desde un principio Él vio que todo era bueno para que lo encontráramos, que el enemigo estorbó y nos hizo salir del huerto del Edén y que nos perdiéramos, pero que Dios en su misericordia quiere que lo conozcamos, no tanto sacrificio, sino que lo conozcamos, conocimiento de Él. Así que si yo entrego mi vida y ofrendo mi vida para que sea dado a conocer en la tierra, traer la presencia de Dios a la tierra, que Dios se conozca en la tierra, pues preservará mi vida hasta donde sea posible. Pero yo tengo que pedir inclusive a los ángeles. Jesucristo me dijo, ¿usted no cree que yo podría pedir 12 legiones de ángeles y que mi Padre no los enviaría? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá lo que tiene que estar determinado? Jesucristo, cuando iba a ser llevado a la cruz, si hubiera pedido ángeles no le había pasado nada, y no pidió ángeles y llegó a la muerte. ¿Qué nos está diciendo eso? Que si usted no pide ángeles puede llegar hasta la muerte, siendo el Hijo de Dios. Yo salgo, siempre pido ángeles que me acompañen, porque yo si no quiero, todavía digo que todavía no ha llegado mi hora, pienso yo. Entonces usted también tiene que estar preparado, porque siempre hay quien vaya a estorbar, quien vaya a dañar, quien vaya a matar, quien vaya a destruir la obra de Dios, para que luego otra persona, entonces ¿dónde estaba Dios? Dios estaba, sino que usted no lo tiene en cuenta, usted no se prepara, usted no tiene conocimiento de todo lo que las herramientas que Dios nos da para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza del enemigo para que nada nos dañe. Lo que tenemos que hacer eso es la oportunidad que Dios nos da para que escuchemos la final trompeta y alcancemos salvación, es lo importante. Alcancemos salvación. Entonces dice, entonces estarán dos en el campo, bueno, el uno será tomado, el otro será dejado. Solamente estoy trayendo a colación lo que nos dijo el Señor, porque de Él aprendemos, Él es el maestro. En el capítulo 25
Vamos nuevamente, el versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 talentos, a cada uno conforme a su capacidad. A uno le dio 1 y se fue, a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Dice que de acuerdo a su capacidad, no le dio más ni le dio menos. ¿Usted puede con cuánto? Con tanto. Ok, le voy a dar tanto. Usted puede con 2. Yo sé que él puede con 2. Usted puede con 1. Cuando vino a hacer cuentas, el Señor dijo que encontró a uno que dijo, Señor, yo sé que tú eres hombre severo, que siembra donde no se gaste, ¿cierto? Quiero llegar hasta allá porque a los otros usted sabe, el que dio 5 le dio 10, el que tenía 2 le dio 4, el que tenía 1 lo escondió. 24, pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debía ser dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y a esto siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el que tiene le será dado. ¿Qué está diciendo? Que el que tiene le será dado, ¿qué? El que tiene, ¿qué? Capacidad. Al que no le dio pereza a trabajar, al inútil, al perezoso, al negligente, quítele todo eso. Este que tiene capacidad de 5, dele al que tiene, él tiene más capacidad. Seguro que si le doy 20, hará 20. Pero el que es perezoso no tendrá ni con 1. Es pura pereza. Entonces, yo digo, ¿no será que al cristiano moderno le está dando pereza estudiar, escudriñar, entender, orar, predicar, prepararse? Si le dice, mire, le vamos a dar un trabajo en el que se gana tanto dinero, pero tiene que prepararse porque tiene que pasar un examen, ¿no lo prepararía con tiempo? ¿Le daría pereza o haría todo esfuerzo por prepararse para pasar? Así que nosotros no nos estamos preparando porque sí, sino porque el Señor nos dio una autoridad, una potestad. Mire qué es, para mí, qué es prepararse, que el Señor nos dijo. Mateo capítulo 28, cuando Jesús resucitó de los muertos, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego en otra dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo hacemos para que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Enseñando a otros, preparando a otros, adiestrando a otros, enseñándoles a otros, capacitando, formando. Estamos preparando el camino. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que compró con su sangre, en la primera predicación de Pedro, se añadieron a la primera predicación como 3,000. Porque ellos pensaban que había que entrar al templo, pero Jesús dijo que ese templo destrúyanlo porque yo voy a levantar uno en 3 días. El templo es como el arca donde van a estar guardadas o depositadas las almas rescatadas y compradas por la sangre de Jesucristo, ya dispuesta desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en nuestros posteriores tiempos por amor a nosotros. O sea que nosotros sí podemos conocer que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque así como le anunció a Noé el juicio, Jesucristo nos estaba anunciando que va a haber unos juicios. Y que va a decir, usted apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Mateo capítulo 25. Volvámonos para atrás. Mateo capítulo 25. Eh, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre
Bueno, no vamos al resto, porque todo lo que pasó, no se preparó, no hizo la obra. Entonces, va a haber un juicio según esto, ¿cierto? ¿Este juicio va a ser sobre la carne otra vez? No, va a ser un juicio sobre el espíritu, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Así que la muerte de Jesucristo para nosotros es la redención, que tiene los pasos que les he enseñado varias veces, que es: yo los sacaré, yo los redimiré, yo los sacaré, los liberaré, los redimiré y los tomaré para mí. ¿Sí? Entonces estamos en el paso de tomar para mí, lo redimiré y tomar. Cuando estamos predicando, siempre estamos predicando ordenadamente. Predicamos la ley. ¿Por qué es importante la ley? Porque si la gente no se siente que es pecador, no necesita gracia. Solamente los que recibimos la gracia somos los que podemos confesar que somos pecadores. Así que la ley debe cumplir un propósito que vino antes que venir Jesucristo y fue anunciada por Moisés. La ley por medio de Moisés fue dada para que nosotros aceptemos que somos pecadores y, creyendo en el nombre de Yeshua, que es salvación, encontremos salvación para nuestro espíritu. Y esa salvación nosotros la sellamos, nosotros ¿cómo digamos yo? ¿Cómo la recibo? ¿Cómo la acepto? ¿Cómo Dios sabe que la acepté? Fácil, porque cuando creo en Él, me bautizo en su nombre. ¿Qué quiere decir? Que muero con Cristo en el agua y salgo con Él en el agua, porque estoy creyendo que Él es salvación, que va a salvar mi espíritu, sino que estoy enterrando anticipadamente el juicio o el antiguo yo. El primer Adán que estaba en mí, que estaba muerto, lo estoy enterrando en el agua con Cristo, y cuando salgo del agua ya no hay condenación, porque estoy en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque hay salvación. Estoy entrando en esa salvación y siendo guardado o depositado en el templo del nombre de Yeshua. Yeshua, que es salvación. Por eso digo, yo estoy ¿en dónde? Estoy en la salvación. Yo estoy a salvo en mi Salvador. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de Yeshua, que es salvación. Envía a los ángeles y se cumple el Salmo 91. Pero nosotros que estamos a salvo, también puede llegar a perder su salvación y descuidarla. Y lo que no quiero es que usted descuide su salvación, sino que se prepare. Mire, yo tengo aquí unos sinónimos de lo que quiere decir preparar. Dígame usted sinónimos de preparar. Alistar. Uno que hay, ¿cierto? Como las castañuelas. Prepare. ¿Cómo me preparo? ¿Cierto? Entonces dice: disponer, arreglar, prevenir, alistar, aprestar, aparejar, dice habilitar, acomodar, acondicionar, adecuar, capacitar, adiestrar, entrenar. Todo eso es preparar. ¿Qué es lo que hace? Él adiestra mis manos para la batalla. Él con la palabra nos ayuda a defendernos. Entendiendo cómo lo hizo Él, nos ayuda, nos adiestra. Podemos expulsar demonios. Y mira, una vez llegué yo, cuando comenzamos a ir a la iglesia, decían en la iglesia que te reprendo. ¿Sí? Y echaban demonios y decían, te reprendo. Y yo decía, ¿pero por qué le dicen te reprendo? ¿Sí? Es como si usted le dice a su hijo, vaya, regaña al niño. Lo regaño. ¿Sí? Usted se reiría, porque reprender es la acción. Pero cuando Jesús reprendía, dice, reprendiendo los dijo, fuera de aquí, espíritu inmundo. O se lo dijo con una voz de, sal de aquí, espíritu inmundo. Eso lo dijo reprender. Eso es reprender. Nosotros no tenemos conocimiento, y por eso mucha gente no puede hallar serpientes y escorpiones, porque no está facultado, adiestrado, enseñado, ¿sí? Educado, preparado. Porque eso es la iglesia. La iglesia, ¿qué es lo que hace? Que una persona que ya recibió la salvación, recibió la gracia y fue sellado con el Espíritu Santo, y entonces ya está pasando muchas pruebas, porque es buena la prueba, porque la prueba trae paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En esa paciencia y en esa prueba es donde nosotros tenemos que aprender a poder vivir en este mundo que es de las tinieblas, teniendo discernimiento de los ataques de los falsos profetas, de las tinieblas, de los demonios. Por eso nosotros necesitamos estar preparados, porque a la final trompeta también se tocará la trompeta, y la gente ni siquiera está preparada para eso, porque no está educada, porque no está enseñada, porque no tiene oído, porque tiene pereza de estudiar, de leer, de hacer discípulos, de enseñar. Pero Él dijo, ¿ustedes quieren que yo esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Preguntaría, ¿cierto? Porque termina diciendo eso, el Evangelio de Mateo.
El último versículo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si nosotros queremos que Él esté con nosotros acompañándonos, ¿qué deberíamos estar haciendo? Haciendo discípulos, enseñando a otros a distancia. Es como tener una escuela de capacitación espiritual. Si nosotros no capacitamos espiritualmente, estamos haciendo mal. Lucas capítulo 12. Con esto, 2 versículos más y terminamos. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo. Vamos a leer desde el 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Sí? Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿No les parece chévere? El jefe sirviendo todavía. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si os halle así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, estén preparados, está diciendo. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o también por todos? Y les dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no esperan y a la hora que no saben, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, dice ahí, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, pues qué tanta gracia, qué tanto favor hemos recibido nosotros de nuestro Señor, que tenemos la responsabilidad de esperar la segunda venida del Señor. Ay, yo no sabía nada. Bueno, la ignorancia no lo exime. Mire que hay muchas personas que no sabían que no podía hacer esto, y sin embargo le llega la multa, sin embargo llega la sanción, porque la Constitución, perdón, o la ley dice que hay que hacerlo, y como no lo dijo, o no lo hizo, a comer jengibre, para que me afine la voz. Como no lo hizo, no lo dijo, no preveyó, no se preparó, que le llegue de pronto que tiene que pagar el arriendo, él prepara, que me toca pagar la cuenta, lo prepara, que me toca preparar más para el examen, se prepara, que me toca prepararme para el viaje, que me toca preparar tantas, usted mire cuántas cosas tiene que preparar diariamente, para ir al trabajo, usted prepara la comida, se viste porque se prepara para un encuentro, se prepara con tiempo porque tiene un compromiso de algo, siempre se está preparando, siempre, para un examen de laboratorio, dice Juanita. Para muchas cosas se prepara diariamente. Mire que diariamente prepara el computador porque tiene que entrar a trabajar, prepara el desayuno porque ya se va a ir, prepara a los hijos porque tiene que ir a estudiar, prepara a los hijos para irse. ¿Por qué no nos preparamos para la segunda venida del Señor? Y entendemos que la preparación es muy importante. Efesios capítulo 2. Con esto voy a terminar. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice,
Porque por gracias, o sea, por un favor de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Así que Dios, como quiere que le conozcamos, Él nos da hasta el don de creer. Nos da la palabra y nos ayuda para creer. Por eso dijimos que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero las que están escritas son suficientes para que creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida. O sea que Dios en el juicio, si hubiera juicio, no puede uno decir, pero es que tú nunca nos dijiste nada. Está escrito. ¿No será que le dio perecita leer? ¿No será que le dio perecita investigar? ¿No será que no se preparó sabiendo que viene juicio? Noé se preparó. Ustedes saben que venía juicio. Usted no se preparó, no se educó, no se adiestró, no enseñó a otro. Entonces eso es su cuento. Pero, o sea, Dios sí dio la fe para que creamos en Él. Le dice, pero no nos vamos a salvar por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Escuche. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que nosotros hacemos es que Dios preparó. Todo lo que usted hace es que Dios preparó. El culto, la alabanza, la ofrenda. Dios hizo todo, acondicionó todo para que las obras que usted haga manifiesten la fe que tiene en Él. ¿Y cómo sirve usted a Él? Todo eso está preparado. ¿Por qué un tabernáculo? ¿Por qué los sacrificios? ¿Por qué ir al culto? ¿Por qué todo eso? Porque Dios preparó. ¿Por qué ella mandó? ¿Por qué fue que escogió a Noé? Porque Él se preparó. ¿Por qué escogió a Abraham? Porque Él preparó al hijo, preparó el sacrificio, todo le obedeció. Se preparó para ir. Luego les dijo, preparen un tabernáculo y yo estaré con ustedes. Entonces construyeron el tabernáculo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Construyendo la iglesia. Preparando a la gente, porque cada uno de nosotros somos piedras vivas que somos parte de la iglesia, preparada como se prepara una mujer para casarse. ¿O será que las mujeres no se preparan para casarse? La que se casa se prepara para casarse. Y nosotros como iglesia nos estamos preparando. El Espíritu Santo nos prepara para el día del encuentro, para que nuestro vestido esté completamente blanco, porque el vestido blanco son las acciones justas de los santos, así dice Apocalipsis. Manifiestan la santidad que hay en la iglesia, la santidad del ser humano que está separado, apartado para Dios, haciendo obras que manifiestan a Dios el Padre, que Él es la luz. Todo lo que nosotros hacemos es para traer la presencia de Dios aquí en la tierra. Todo lo que nosotros predicamos es para que la gente, para traer la presencia de Dios. El culto es para traer la presencia de Dios. Lo que estoy predicando es para llamar la atención de nuestro Dios y Padre, para que Él se complazca con esta predicación y diga, sí, por favor, escuche. Jesús también dijo, el Padre dijo, escúchenlo a Él. Yo no estoy diciendo que me escuchen a mí, yo estoy repitiendo lo que está escrito. Solamente que me he tomado el tiempo de estudiar, dedicarme, orar y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo diga? ¿Qué quieres tú que les diga? Esto está casi para venir. Me da temor que la gente se pierda, que no sea yo una buena trompeta, un buen profeta que está anunciando los juicios que van a venir. Y cómo no decirles que se preparen, cómo decirles todavía que no, el día está lindo, Dios quiere lo mejor para ti, sí, todo eso está bien, pero nadie se prepara para el juicio. Nosotros no estamos esperando juicio, eso sí está claro. Yo espero cosas mayores, pero hay de los que descuidan su salvación tan grande y no se preparan y no ayudan a preparar a otros, y la iglesia está preparada para que nadie caiga en tentación, para que no se dejen engañar de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de lo que viene ahorita, que ahorita van a venir entonces unos ovnis a llevarse a la gente y que van a venir extraterrestres, por favor. ¿Y que acaso no tienen cómo manejar el clima? ¿Y acaso no tienen cómo modificar la semilla? ¿Y acaso no tienen cómo manejar la economía y la salud y la educación? ¿Acaso no? ¿De dónde sale todo eso? De esas organizaciones que tienen intereses internacionales y que quieren que usted esté completamente ciego y que entre en una nueva religión que van a imponer. Estamos a las puertas de todo esto, por favor. Créanme que eso está a las puertas. Es muy posible que el año entrante ya no podamos predicar tan fácilmente. Se los aseguro. No sé si pueda viajar, no sé qué condiciones vaya a haber para nosotros hacer en vivos, que no sé. Mira las leyes mordazas que han salido. Ya no puedo decir esto, yo ya sé qué es lo que no puedo decir porque me cortaban el video muchas veces. Y yo, para que ustedes reciban la palabra, evito decir las palabras que tienen una búsqueda en los motores de la inteligencia que es artificial y que están creando cosas artificiales para que usted crea lo artificial y no lo natural. La comida no va a ser natural.
El estudio va a ser acerca de la ciencia que viene, porque la ciencia aumentará. Los niños que están educando lo están enseñando para el sistema que viene. Como después de la última guerra mundial, ¿qué hicieron? Educar a todo el mundo para administrar las empresas de ellos mismos. Ahorita como sobra mucha gente, entonces acabemos con toda, hay mucha plaga. Nos dicen que somos como una peste, que somos como un virus, entonces hay que acabar con todos estos virus, pero somos nosotros que nos llaman así. Hay que estar despierto. Hay que estar despierto, no le dé pereza investigar, hágalo por su espíritu, por su familia, por no descuidar su salvación, porque la confusión va a ser tal que dice la palabra que aún los escogidos van a querer van a tratar de engañarlos. Entonces, si yo mismo, sabiendo que si el Señor me escogió para salvación, pero yo mismo me dejo engañar, no, eso sí es cosa suya. Preparémonos para la segunda venida del Señor, que el Señor dio obras para que anduviéramos en ellas. Él las preparó de antemano para que mantuviéramos vida, el tener un discípulo, el leer la palabra, el orar por... Mire la gente que ora. Yo les agradezco tanto a las personas que sirven en la iglesia haciendo la oración de representación. Cuando llega el fin de semana, yo digo, ¿quiénes son los poquitos que quisieron colaborar con eso? Entonces me toca volver, ya le toca otra vez. Todo el mundo dice, no, yo voy a orar por la iglesia, yo quiero orar por usted, yo quiero orar por la obra, que se necesita hacer esto. Los que quieran colaborar en el servicio, en el culto, que hay que pagar un salón, los que quieran ofrendar por eso, ofrenden, o si quieren llevar unas flores, llévenlas. Todo eso son obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Si quieren llevar un refrigerio, si quieren tener un compartir, todo eso está dentro de los hermanos que somos del mismo sentir. La predicación, la educación, el adiestrar, el expulsar demonios, el sanar a los enfermos, todas son obras. Por eso expulsar demonios son obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No nos salva, sino que nos recuerda que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. ¿Sí? Es más importante eso. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias porque tú estás anunciando de antemano tu segunda venida. Llevamos 2000 años de gracia, porque ahora sabemos que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, pero el tiempo de los gentiles se está agotando, Señor, y nosotros sabemos que para ti un año es como 1000 días, y 1000 días como un año, y los 6000 años del hombre están terminando, y debe comenzar el 7º milenio, donde tú harás presencia aquí en la tierra durante 1000 años. Así que estamos a las puertas de tu gobierno de 1000 años. ¿Cómo no estar despiertos, esperando al Señor que viene por segunda vez? Ayúdanos para que con temor y temblor preparemos también, como Noé también preparó con temor el arca en el que se iba a salvar él y su familia. Así que nuestra familia sea salva, para que nosotros no seamos engañados por los falsos profetas. Ayúdanos a educarnos, no tener pereza de prepararnos, tener las lámparas encendidas y tener aceite suficiente para que nosotros no se nos apague, porque en el momento que ya no se nos permita predicar el evangelio públicamente, cada uno tiene que tener preparado su aceite. Ya no pueden buscar aceite de otro, sino que es el tiempo de prepararse, Señor. Ayúdanos para que nosotros con temor y temblor preparemos nuestro espíritu y participemos de la obra tuya, que es la iglesia. El tiempo que nos queda, nosotros tengamos paz, Señor, pero que no escuchemos de la paz y la seguridad que propone este mundo, sino que ya tenemos paz y en ti estamos seguros. Tenemos paz para con Dios, y viviendo en ti, viviendo en tu nombre, viviendo en Cristo, viviendo en el templo que es la iglesia, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la seguridad que tú nos querías dar de una salvación tan grande que debe ser manifestada cuando tú vengas por segunda vez. Te doy gracias por la iglesia que nos has dado. Te doy gracias por los hermanos y los miembros que siguen las transmisiones y las enseñanzas a pesar de la distancia, que pueden seguir siendo fieles hasta el fin. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a volver a rendir el culto dentro de 8 días en Bogotá y tener la armonía con los hermanos en un momento bello y precioso para nuestro espíritu, también delante de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre toda la iglesia de los hermanos comprados por la sangre de Cristo, que se preparan para recibir al Señor en el aire, los que estemos en esta tierra y los que hayamos partado en el paraíso, estar esperando la final trompeta cuando nos reuniremos con el Señor en el aire para siempre. Amén.